Buenos días, doctora. Buenos días, compañeros. A continuación les vamos a presentar un video didáctico sobre el aparato genital de la mujer. Nosotros somos el grupo 6, que se encuentra conformado por Ángela Fernández, Francisco Loja, Francesca Molina, Sebastián Togra y mi persona, Paola Calle. Los contenidos que trataremos en el presente video son ovarios, trompas uterinas, útero, vagina, vulva o genitales externos femeninos. Bien, el aparato genital de la mujer está compuesto por, primero, los ovarios, que son dos glándulas que producen los ovocitos. También por las trompas uterinas, que son las que conducen los ovocitos hasta el útero. Por supuesto, el útero, que es en el cual se desarrolla el óvulo fecundado, y por último tenemos la vagina y la vulva, que son los órganos de la copulación. Inicialmente vamos a tratar el tema de ovarios, que como ya mencioné son los órganos productores de los ovocitos y también van a contener los elementos de una glándula de secreción interna. Su situación. Los ovarios se encuentran en número de 2, es decir, vamos a tener un ovario derecho y un ovario izquierdo. Estos se van a encontrar situados en la cavidad pélvica y también van a estar posteriores a los ligamentos anchos del útero. Como podemos ver aquí, tenemos el ligamento ancho derecho y el ligamento ancho izquierdo, los cuales describiremos más adelante. También los ovarios se van a encontrar aplicados a la pared lateral de la cavidad pélvica. Cada ovario tiene la forma de un ovoide ligeramente aplanado de lateral a medial, cuyo eje mayor es casi vertical en la nulípara. Aquí tenemos que tener presente tres conceptos importantes. Nulípara hace referencia a la mujer que nunca ha dado a luz. Por otra parte, primípara se refiere a una mujer que ha dado a luz por primera vez, y multípara es aquella mujer que ha dado a luz más de una vez. Bien, en el ovario se pueden distinguir dos caras, una lateral y otra medial, dos bordes, uno mesoovárico y otro libre. De igual manera, dos extremidades, una tubárica y otra uterina. Es así que el aspecto del ovario va a cambiar con el curso de la evolución del individuo y su superficie es lisa hasta la pubertad, ya que luego se va a volver más irregular, debido a que los ovarios se van a ir cubriendo de salientes formados por los folículos ováricos vesiculares en vías de evolución y también de las cicatrices resultantes de la rotura de esos folículos. Aquí tenemos una imagen para tener una idea de cómo se verían esos folículos. Cabe recalcar que luego de la menopausia, donde los ovarios de la mujer dejan de liberar óvulos aproximadamente después de los 45 años, es aquí donde los ovarios van a disminuir considerablemente de volumen y también los salientes foliculares desaparecen, las cicatrices se atenúan y la superficie del órgano tiende a volverse lisa y regular. En cuanto a las dimensiones de los ovarios, cada ovario va a presentar una altura de 3,5 centímetros, una anchura de 2 centímetros y un espesor de 1 centímetro. Asimismo, su consistencia va a ser firme y va a presentar un color blanco rosado en el sujeto vivo y en cambio va a presentar un color blanco y grisáceo en el cadáver. En cuanto a las relaciones del ovario, este se va a encontrar prácticamente libre y se va a unir al ligamento ancho del útero por el borde mesoovárico. También en sus extremidades se va a relacionar con la trompa uterina y con el útero respectivamente, pero por medio de ligamentos, como por ejemplo aquí tenemos el ligamento propio del ovario. En el resto de su extensión va a estar en relación con los órganos vecinos, pero por medio de lo que es la cavidad peritoneal. Bien, con respecto a las caras del ovario, primero hablaremos sobre la cara lateral, pero en la nulípara.
Aquí el ovario va a ser alargado verticalmente y este se va a aplicar sobre el peritoneo de la pared lateral de la cavidad pélvica, como podemos ver aquí. Esta pared va a presentar en la región ocupada por el ovario una depresión llamada fosa ovárica, que es de extensión y profundidad variables, que es también donde se va a alojar la cara lateral convexa del órgano como tal. Aquí podemos ver una figura esquemática que muestra la fosa ovárica y sus relaciones con el ovario. La existencia de la fosa ovárica se debe a los relieves que existen alrededor de ella, y aquí vamos a encontrar el ligamento ancho del útero, inferior y anteriormente, como podemos ver en esta parte, y también se encuentra aquí. Los vasos ilíacos externos superiormente. Aquí tenemos los vasos ilíacos externos y en esta imagen también podemos apreciar los vasos ilíacos externos y el uréter posteriormente. Aquí tenemos en este caso el uréter izquierdo, que de igual manera se va a encontrar posterior al ovario. En el fondo de la fosa ovárica como tal se van a encontrar primero la arteria umbilical, como podemos ver, y el nervio y los vasos obturadores. Aquí tenemos el nervio obturador izquierdo en este caso y las venas obturadoras izquierdas y la arteria obturadora izquierda. En el extremo inferior de la fosa va a encontrarse cruzado por la arteria uterina, cuando ésta se separa de la pared para introducirse inferiormente a lo que es el ligamento ancho del útero. Aquí podemos ver la arteria uterina en toda su extensión. Como podemos ver aquí, tenemos el ligamento ancho del útero, al cual se va a introducir inferiormente. En cuanto a la cara lateral, pero ahora en la multípara, tenemos que el ovario se va a encontrar situado más inferiormente. Asimismo, su eje mayor ya no va a ser vertical, sino que va a ser oblicuo, inferior y medialmente. Por otra parte, su cara lateral se va a volver inferolateral y no va a seguir en contacto con lo que es la denominada fosa ovárica, sino que por el contrario ahora va a descansar en otra depresión, a la que se conoce como fosita subovárica. Entonces recordemos que la fosa ovárica pertenece a la nulípara, en cambio la fosita subovárica pertenece a la multípara. Es así que esta fosita subovárica se va a encontrar situada posterior e inferiormente a la fosa ovárica. También esta fosita subovárica, que se encontraría ubicada aquí, está limitada anteriormente por el repliegue del peritoneo que eleva el uréter, posteriormente por la pared posterior de la pelvis e inferior y medialmente por el pliegue recto uterino. Dicho en otras palabras, la ubicación del ovario con respecto a estas fosas va a depender básicamente de si la mujer ha tenido o no hijos. Es así que en la mujer nulípara que no ha tenido hijos, el ovario se va a encontrar más arriba. En cambio, en una mujer multípara que ya ha tenido hijos, se va a encontrar más abajo. Bien, en cuanto a la cara medial, esta va a ser convexa y se va a encontrar envuelta por lo que es el mesosálpix, que la trompa uterina va a arrastrar consigo al descender sobre el ovario como tal. Como podemos ver, este es el mesosálpix. También la cara medial va a estar cubierta por lo que es el infundíbulo de la trompa, que se va a replegar sobre el ovario. La trompa uterina o la trompa de falopio va a tener ciertas partes, como tenemos aquí. Esta sección se va a llamar istmo, esta otra se va a llamar ampolla y esta pequeña parte es el denominado infundíbulo. Bien, en cuanto a los bordes, tenemos el borde mesovárico. Este es anterior y ligeramente más rectilíneo y va a servir de inserción a un meso peritoneal, que es el mesovario,
que va a unir prácticamente el ovario como tal al ligamento ancho del útero. Este mesovario se va a extender desde una extremidad del ovario hasta la otra y se va a insertar en este órgano siguiendo una línea sinuosa denominada línea mesoovárica. El mesovario va a formar en la longitud del borde mesovárico ya mencionado un espacio estrecho denominado ilio del ovario, por el cual van a pasar vasos y nervios que van a penetrar también en el parénquima ovárico. Este contiene en sus extremos las fibras conjuntivas y musculares lisas del ligamento suspensorio del ovario, como podemos ver, y también de la franja ovárica y del ligamento propio del ovario señalado. Estos se van a insertar en las extremidades de la glándula como tal y a lo largo y anteriormente al borde mesovárico del ovario va a ascender la denominada ampolla de la trompa uterina, que como ya dijimos es una sección de la misma. Con respecto al borde libre, que es el que encontramos aquí, este es posterior, también es convexo y va a ser más grueso que el borde mesovárico, que es el que se encuentra aquí. También este borde libre va a corresponder en la nulípara al límite posterior de la fosa ovárica, es decir, a los vasos ilíacos internos y al uréter también. En cambio, en la multípara va a entrar en contacto con la pared posterior de la cavidad pélvica. Con respecto a la extremidad tuvárica, esta es superior y redondeada, como podemos ver, y con respecto a la nulípara se va a situar un poco inferior a los vasos ilíacos externos. También cabe recalcar que aquí se van a fijar el ligamento suspensorio del ovario y también la franja ovárica. Por otra parte, se va a encontrar cubierta por lo que es la trompa uterina y el mesosálpix. Por último, tenemos la extremidad uterina. Esta es inferior, como podemos ver, y va a ser un poco menos gruesa en comparación con la extremidad tuvárica. Esta va a permitir la inserción del ligamento propio del ovario, el cual se encuentra aquí. Entonces, el ovario se mantiene en su posición gracias al mesovario primeramente, también al ligamento suspensorio del ovario, a la franja ovárica y al ligamento propio del ovario. En cuanto a los medios de fijación y ligamentos del ovario, vamos a tener primeramente el mesoovario. Este es corto y va a permitir que el ovario realice un movimiento de charnela, como Rouvier lo menciona en la literatura. Charnela hace referencia a un movimiento de bisagra, semejante al de una puerta. También tenemos el ligamento suspensorio del ovario. Por otra parte, este va a estar compuesto por fibras conjuntivas y musculares lisas que van a envolver los vasos ováricos. También por un repliegue de peritoneo parietal elevado por estos vasos y por los elementos conjuntivos y musculares lisos. El ligamento comienza en la proximidad del origen de los vasos ováricos. También las fibras conjuntivas y musculares lisas que lo constituyen aumentan en número de superior a inferior y van a terminar en lo que es la extremidad tuvárica y también en el borde mesovárico del ovario. Aquí la elevación del repliegue peritoneal va a aumentar de superior a inferior y también después va a terminar en lo que es la extremidad tuvárica. Aquí podemos ver toda la extensión del ligamento suspensorio, en este caso izquierdo. Y en este caso vemos cómo se une a lo que es la extremidad tuvárica. Con respecto a la franja ovárica, tenemos que es un fascículo conjuntivo y muscular liso que une la extremidad tuvárica
que es la que se encuentra aquí, con la superficie externa del infundíbulo de la trompa, que es esta sección de aquí, sobre la cual se inserta desde el extremo de la franja ovárica hasta el vértice del infundíbulo. Por otra parte, el ligamento propio del ovario, que es el que se encuentra aquí señalado, es un cordón de fibras musculares lisas que se extiende desde el cuerno del útero, es decir, esta parte, hasta la extremidad uterina del ovario, hasta aquí, es decir, comprende este recorrido. De todos estos ligamentos, solo el mesovario y el ligamento suspensorio del ovario mantienen el ovario en su posición normal. El ligamento suspensorio del ovario es el que se encuentra aquí, por detrás de la trompa uterina. En cuanto a los vasos y nervios, las arterias del ovario van a proceder de, primero, la arteria uterina y también de la arteria ovárica. La arteria ovárica. Esta va a llegar al ovario siguiendo el trayecto del ligamento suspensorio del ovario y cuando alcanza el ovario va a dar origen a una rama tubárica lateral que va a proporcionar algunas ramas a la extremidad tubárica del ovario. También la arteria ovárica desciende a lo largo del hilio del ovario, donde va a dar origen a ramas que penetran en el ovario como tal, y cuando llega a la extremidad uterina, se anastomosa con la arteria uterina, dando origen a nuevas ramas ováricas. Cuando decimos o hablamos de anastomosis, hacemos referencia a que se unen. En cuanto a las venas del ovario, por ejemplo, aquí tenemos la rama de la vena ovárica izquierda. Las venas del ovario van a formar en el hilio y en el mesovario un plexo que es desarrollado y los ramos que nacen de este plexo se van a dirigir a las venas, tanto ovárica como uterina respectivamente. Bien. En cuanto a los vasos linfáticos del ovario, vamos a tener que estos siguen el trayecto de los vasos ováricos. También su función específica va a ser que estos drenan a la derecha en los nódulos linfáticos aórticos laterales subyacentes al pedículo renal. Drenan a la izquierda en los nódulos linfáticos, en cambio, preaórticos y aórticos laterales subyacentes al pedículo renal. Por otra parte, un colector linfático va a drenar tanto a la derecha como a la izquierda. En cuanto a los nervios, vamos a tener que estos proceden del plexo intermesentérico por el plexo ovárico que acompaña a lo que es la arteria ovárica. Finalmente, con respecto al tema de ovarios, aquí tenemos un pequeño video sobre un quiste de ovario operado por vía laparoscópica. Y al tratarse de un quiste simple, lo que se realizó fue solo la quistectomía. Esto como un plus para tener una idea de cómo se verían los ovarios con la ayuda de esta técnica quirúrgica. Las trompas uterinas o de falopio, llamadas trompas por su estructura semejante a la de una trompeta, son dos conductos que se extienden desde los cuernos del útero, que se encuentran aquí, hasta la superficie del ovario. La longitud de las trompas de falopio es de aproximadamente 10 a 14 centímetros. En el cuerno del útero, su diámetro será de 3 milímetros e irá aumentando progresivamente hasta alcanzar los 7 u 8 milímetros en su extremo lateral. En las trompas uterinas se van a distinguir 4 porciones o segmentos, que son de medial a lateral, la porción intramural, que está seleccionada con negro, el istmo, la ampolla y por último el infundíbulo. Empezaré detallando la porción uterina o intramural, que mide 1 centímetro de longitud aproximadamente y tiene un diámetro interno de 0,5 milímetros. Esta porción inicia por el orificio de la trompa uterina,
que está aquí señalado y que se encuentra justo aquí, en el ángulo superolateral de la cavidad uterina y que sigue un trayecto oblicuo, superior y lateral para posteriormente continuarse con el istmo. El istmo, en cambio, le continúa a la porción uterina. Nace del vértice del cuerno uterino, que se encuentra aquí, y es superior y anterior al ligamento propio del ovario, que es el que podemos observar aquí. El istmo se extiende en línea recta y es un segmento casi cilíndrico de consistencia firme que mide entre 3 a 4 centímetros de longitud y de 3 a 4 milímetros de diámetro. La ampolla, en cambio, tiene más volumen y es mucho más larga que el istmo, porque va a alcanzar de 7 a 8 centímetros de longitud y de 7 a 8 milímetros de diámetro. Es aplanada y su consistencia es débil. Las curvas que describa la ampolla de la trompa uterina va a depender de si se trata de una mujer nulípara, es decir, una mujer que no ha tenido hijos, o si la mujer es multípara, como en este caso podemos observar. El infundíbulo, en cambio, es el embudo ancho en que termina la trompa uterina y se ensancha bruscamente en el extremo, como podemos observar en esta estructura de aquí. Tiene una superficie externa o periférica que se continúa con la ampolla. Es lisa y está tapizada por peritoneo. Su superficie axial, en cambio, que es la de aquí, es irregular, lisada y se extenderá sobre el ovario. En el centro presentará un orificio de 2 milímetros de diámetro que da acceso a la ampolla. Dicho orificio se conoce como orificio abdominal de la trompa uterina, ya que este conecta a la trompa con la cavidad abdominal. El mesosalpinx es una estructura que observamos en este lado de aquí. Está separado por una capa de tejido conjuntivo y tendrá una envoltura serosa gracias a que el peritoneo del ligamento ancho del útero se lo proporciona. El mesosalpinx aumenta su anchura de medial a lateral y es lo suficientemente largo en la extensión de la ampolla para permitirle replegarse sobre el ovario. En cuanto a la configuración interna, en la mujer viva la superficie interna de la trompa uterina será de color roja y estará recorrida por pliegues mucosos alargados y apenas visibles. Histológicamente hablando, la trompa uterina se compone de 4 capas que son de superficie a profundidad en el siguiente orden. Primero, una capa serosa peritoneal. Segundo, una capa subserosa. Tercero, una capa muscular que contiene fibras longitudinales y también circulares. Y por último, una capa mucosa que forma los pliegues que recubren la superficie interna de la trompa uterina. Las venas de la trompa uterina son numerosas y vierten en las venas ováricas y uterinas. Los vasos linfáticos de la trompa uterina, en cambio, desembocan en su mayor parte en los nódulos linfáticos aórticos laterales. Y por último, los nervios que acompañan a los vasos van a proceder del plexo ovárico y del plexo hipogástrico por medio del plexo útero-vaginal que podemos encontrar aquí. Buenos días, doctora. Buenos días, compañeros. A continuación, les hablaré acerca del útero. El útero es el órgano encargado de alojar al óvulo fecundado durante su etapa de evolución y posteriormente a su desarrollo lo expulsa. Como podemos ver, esta porción de acá del aparato reproductor femenino es lo que representa el útero. Como podemos ver acá, el útero se encuentra posteriormente a la vejiga urinaria, anterior al recto, inferior al colon sigmoideo y a las asas intestinales, y es superior a la vagina. Como podemos ver, el útero tiene la forma de un cono truncado y consta de 2 porciones. Estas porciones se la pueden observar de mejor manera en este corte. Tenemos una porción superior que corresponde al cuerpo del útero, que es bastante voluminoso. Por otra parte, tenemos una porción inferior que corresponde al cuello del útero. Entre estas dos estructuras se puede observar
un estrangulamiento que corresponde al istmo del útero. Además, podemos observar una abertura que corresponde a la cavidad uterina. En cuanto a las dimensiones, esta varía en función de si la mujer es multípara o nulípara, haciendo referencia al concepto de nulípara a una mujer que no ha tenido hijos y una mujer multípara, aquella que ha tenido 2 o más hijos. Como podemos apreciar acá, las dimensiones de una mujer nulípara serán de 7.5 centímetros de longitud, 4 centímetros de ancho en el cuerpo, 2.5 centímetros de ancho en el cuello y 2 centímetros de espesor. En cuanto a una mujer multípara, su útero será un poco más voluminoso, por lo tanto sus dimensiones serán de 7 a 8 centímetros de longitud, 5 centímetros de ancho en el cuerpo, más de 3 centímetros de ancho en el cuello y menos de 3 centímetros de espesor. Muy bien, antes de entrar con los conceptos de anteflexión y anteversión, se debe tener en claro algo sobre el útero. El útero es un órgano bastante móvil. Existen varios factores que pueden intervenir en su movimiento o en su cambio de dirección, tales como la distensión vesical, la presión de otros órganos o incluso la actitud de la persona. Bueno, dicho esto, por lo general, cuando la mujer tiene la vejiga vacía, la uretra vacía y la pelvis normal, el útero se encuentra en una posición de anteflexión o anteversión. Es más común ver al útero en una posición de anteversión. En este movimiento, el útero rota en sentido contrario a la cavidad pélvica y se sienta en la cara postero superior de la vejiga de esta manera. Por otra parte, tenemos la anteflexión. En este movimiento, el útero se flexiona anteriormente sobre el cuello del útero, generando así un ángulo obtuso que se puede apreciar. Trazamos las siguientes reglas. Listo. Se puede observar que aquí se genera un ángulo obtuso que por lo general es de 100 a 120 grados. Como podemos ver, el útero consta de una cara anterior, que es vesical, y una cara posterior, que es intestinal. La cara anterior pareciera estar en contacto directo con la vejiga, sin embargo no es así, ya que el peritoneo, al recubrir la cara anterior hasta el istmo del útero, se refleja sobre la vejiga y forma el fondo del saco vesicuterino. Mediante este fondo es que el útero descansa sobre la pared posterior superior de la vejiga. De la misma manera, posteriormente, el peritoneo recubre la cara posterior del útero, sin embargo aquí lo hace en toda su extensión e incluso recubre la cara posterior de la vagina. De la misma manera, forma el fondo del saco rectuterino. La cara posterior corresponde a las asas intestinales y al colon sigmoideo. Bueno, con lo que corresponde a los bordes del cuerpo podemos distinguir tres: dos laterales, que son estos, y uno superior, que es este de acá, que se denomina fondo. Los bordes laterales se encuentran en relación con el ligamento ancho del útero, que se extiende a lo largo de este borde, de los dos bordes. Además, podemos encontrar vasos del útero y el resto del conducto mesonefrénico, que es el conducto longitudinal del epóforo. El borde superior, también llamado fondo del útero, es bastante grueso y redondeado, y su forma depende de si la persona es una niña, una mujer multípara o una mujer nulípara. En una niña, el contorno que podemos apreciar acá es cóncavo, en cambio en una mujer nulípara es ligeramente convexo. En cuanto a las mujeres multíparas, la convexidad es notoria, como es el caso de este útero.
y el borde está tapizado por peritoneo y entra en contacto con las asas intestinales o el colon sigmoide. El cuerpo del útero presenta 3 ángulos, 2 superiores y uno inferior, que podremos apreciar de mejor manera posteriormente. Los 2 superiores corresponden a los cuernos uterinos y están en relación con algunas estructuras. Primeramente tenemos al istmo de las trompas, que estarían a este nivel, tanto aquí como acá. Tenemos también el ligamento redondo del útero. Además, tenemos el ligamento propio del ovario. Rubier menciona que en las cercanías de este ángulo encontramos vestigios de la porción urinaria del mesónefro, que se denomina parófaro. En lo que respecta al ángulo inferior, la podemos apreciar de mejor manera en este corte. El ángulo inferior se confunde con el istmo del útero, por lo tanto estaría a este nivel. Bueno, vamos a profundizar un poco más con las relaciones del istmo del útero. El istmo resulta de la unión del cuello del útero y del cuerpo del útero. Anteriormente, el istmo del útero se relaciona con el fondo del saco vesicuterino y con la cara posterior-superior de la vejiga urinaria. Posteriormente, sus relaciones son análogas al de la cara posterior y los bordes laterales del cuerpo del útero. En cuanto al cuello del útero, podemos apreciar que su parte inferior se protruye en la porción superior de la vagina. Esta inserción divide al cuello del útero en 3 porciones, una supravaginal, una vaginal y una subvaginal. La cara posterior de la porción supravaginal está en relación con el peritoneo que lo recubre y con el recto. Anteriormente está en relación con la vejiga urinaria. En cuanto al borde lateral, está en relación con el ligamento ancho del útero y un poco más inferior se encuentra en relación con tejido conjuntivo y muscular liso del espacio pelvirrectal superior. En este discurren y se cruzan el uréter y la arteria uterina. Este cruce se realiza a 1,5 centímetros el borde lateral del útero. La porción intravaginal, como podemos ver, sobresale en la vagina. Su vértice es redondeado y podemos observar este orificio que se denomina orificio externo del útero, y este es el que da acceso a la cavidad uterina. Las características de esta porción varían en función de si la mujer es virgen, primípara o multípara. En una mujer virgen, el cuello del útero es liso, de consistencia firme y bastante uniforme. Sus bordes de igual manera son lisos y de consistencia firme. Y el orificio tiene un diámetro de entre 5 a 6 milímetros. Por otra parte, si es el caso de una mujer primípara, el vértice es aplanado, presenta irregularidades en su borde y el orificio presenta un diámetro mayor. Y cabe mencionar que su consistencia se reduce. Y por último, en el caso de una mujer multípara, se reduce la longitud de esta porción, pero aumenta su volumen. Y el orificio puede aumentar su diámetro hasta 1,5 centímetros. Y por supuesto su consistencia sigue reduciéndose. La porción intravaginal está separada de la pared vaginal mediante el fondo del saco vaginal, o también conocido como formix. Este tiene forma anular. La cavidad uterina es aplanada de anterior a posterior y está dividida en 2 porciones, una superior y una inferior. Esta división se da por el istmo del útero.
La cavidad uterina que corresponde al cuerpo es liso y tiene forma triangular. La base que corresponde al fondo del útero puede presentarse en dos formas: cóncava para una mujer multípara y convexa para una mujer nulípara. Sus bordes laterales corresponden a los cuernos uterinos y su ángulo inferior al istmo del útero. De igual manera, la cavidad del cuello es aplanada de anterior a posterior y es fusiforme. Presenta en cada cara unas eminencias que dan origen a unos pliegues denominados pliegues palmeados. Estos pliegues se intercruzan a la cara opuesta, y algo que adicionar es que esta porción de acá se denomina orificio interno del útero. Con lo que respecta a las dimensiones de la cavidad uterina, como ya hemos mencionado a lo largo de la exposición, las estructuras de un útero multíparo es diferente a la de un útero nulíparo. En este caso no es la excepción, ya que en el caso de una mujer nulípara, la cavidad uterina tiene una longitud en toda su extensión de 55 milímetros, 25 en el cuerpo, 25 en el cuello y 5 en el istmo. En cambio, en una mujer multípara, su longitud es de 35 en el cuerpo, 25 en el cuello y 5 en el istmo, dando una longitud total de 60 milímetros. El peritoneo, que recubre la vejiga y la cara anterior del cuerpo del útero, rara vez llega al cuello. Si esto pasa, el fondo del saco vesicuterino desciende hasta la vagina, hasta la cara anterior de la vagina. De la misma manera que el peritoneo recubre habitualmente a la cara anterior del cuerpo del útero, la capa serosa recubre la cara anterior del cuerpo del útero, el fondo y toda la extensión de la cara posterior del útero. De hecho, esta capa serosa recubre la cara posterior de la vagina y se refleja en el recto. Algo que mencionar es la zona adherente, que comprende la superficie que tapiza el peritoneo, que es la superficie del fondo y la superficie de la cara posterior del útero. A la altura del istmo podemos encontrar una capa subserosa que permite desprender con facilidad el peritoneo, y esta comprendería la zona desplegable. Junto a la zona adherente existe un espacio entre esas dos estructuras donde se puede retirar de forma más fácil el peritoneo con un bisturí. Muy bien, en este corte podemos apreciar el perimetrio de mejor manera. Tenemos una capa intermedia que se denomina miometrio. Esta capa tiene una configuración diferente en el cuerpo y en el cuello. En el cuerpo presenta tres capas: una capa superficial de fibras longitudinales, una capa intermedia o plexiforme, la cual envuelve a numerosos vasos, por lo que también se la denomina trato vascular. Y en el cuello, de igual manera, tenemos tres capas, pero es menos gruesa. Tenemos una capa externa, una capa media y una capa interna. La más destacable es la capa media, la cual está formada por fibras circulares y algunos fascículos longitudinales. Por último, tenemos la capa interna. Esta es una capa mucosa y delgada que se adhiere a los músculos de la capa intermedia y se la denomina endometrio. A continuación tenemos los ligamentos del útero. El útero se fija a las paredes de la pelvis por medio de tres pares de ligamentos, es decir, que son dos cada uno. Tenemos los ligamentos laterales o ligamentos anchos del útero. Tenemos aquí los ligamentos anteriores o ligamentos redondos y ligamentos posteriores o pliegues rectouterinos, que observamos aquí. Además, los pliegues rectouterinos y los ligamentos anteriores se puede considerar extensiones de los ligamentos anchos del útero, la cual hablaremos a continuación. Los ligamentos anchos del útero van a ser dos, uno derecho y otro izquierdo, en la cual se va a extender desde el útero, voy a señalar aquí, desde el útero hasta las paredes laterales de la cavidad pélvica. También, cada ligamento ancho del útero comprende de una hoja parietal anterior que va lateralmente a la cara vesical del cuerpo del útero.
podemos observar aquí. Esta sería la hoja parietal anterior y otra hoja parietal posterior. En la que ésta continúa con el peritoneo de la cara intestinal del útero. Estos ligamentos anchos del útero están orientados de la misma forma que el útero, que va a partir, por lo tanto, va a presentar una cara anteroinferior que podemos observar, que se va a orientar inferiormente con la cara vesical del útero, que es este de aquí, y una cara posterior-superior, que vamos a ver a continuación, que es este de acá. Continuamos con los 4 bordes, en la cual tenemos a continuación. Aquí tenemos el borde medial que se va a unir a la pared lateral correspondiente del útero. Podemos observar, aquí tenemos el borde lateral, que vamos a coger el otro ligamento ancho, que sería derecho, en la cual este se va a relacionar con las paredes laterales de la cavidad pélvica, que son estas. Seguimos con el borde superior y libre, que es este de aquí, que podemos ver. Y por último tenemos un borde inferior o base que va a corresponder al perineo. Además, si realizamos un corte sagital, podemos observar que este ligamento ancho del útero no es del todo transversalmente, sino que va a ser ligeramente oblicuo, en la cual podemos ver a continuación. Esta, aquí. Oblicuo se hace referencia a una pequeña inclinación, como podemos observar aquí. A continuación vamos a hablar más acerca de estas caras y bordes en sus relaciones y configuraciones. Tenemos a continuación. Aquí tenemos a continuación la cara anteroinferior que está sobrelevada por un cordón muscular liso, es decir que aquí tenemos el ligamento redondo del útero que va desde el cuerpo del útero hasta la pared pélvica, en la cual esta va a formar un repliegue que se va a denominar el repliegue del ligamento ancho del útero o también denominado aleta anterior del ligamento ancho del útero, que podemos ver a continuación. Entre este pliegue y el borde superior del ligamento ancho del útero de la cara anteroinferior va a formar una depresión conocida como fosita preovárica. Seguimos con la cara posterior-superior. Esta cara va a ser más extensa y se va a descender más inferiormente que la cara anterior. Ya podemos ver aquí. Esta se va a distinguir debido a una irregularidad debido al ligamento propio del ovario y al mesovario, lo cual vamos a ver a continuación. Aquí tenemos el ligamento propio del ovario, en el cual este va a elevar la hoja posterior del ligamento ancho del útero. Podemos observar aquí este relieve. Ya. Después seguimos el mesovario, que podemos encontrar en esta imagen de acá. En el mesovario se va a unir con el ovario y con el ligamento ancho del útero, en la cual va a dar lugar a la aleta posterior del ligamento ancho del útero. Y esta a su vez se va a cruzar con la eminencia pliegue reutouterina, en la cual hablaremos más adelante. Ya, esta cara posterior-superior tiene un dato muy interesante, en la cual esta se va a relacionar, podemos observar aquí, se va a relacionar con las asas intestinales y con el colon sigmoideo. Podemos observar. A continuación, aquí podemos ver otra vista más inferiormente. Este colon sigmoideo se va a apoyar en lo que es la cara posterior-superior. Podemos observar. Seguimos con los bordes. Tenemos el borde medial que se une al borde lateral del útero, como había dicho anteriormente, pero esto también va a contener la arteria uterina
que estoy señalando, el plexo venoso uterino, que tenemos que retirar lo que es el ligamento ancho del útero para poder visualizarlo. Vamos a continuación a retirarlo. Aquí tenemos el plexo venoso uterino. También va a contener lo que es los vasos linfáticos, los nervios, el conducto longitudinal del hipóforo y paróforo. Aquí en imagen podemos observar que el conducto longitudinal hipóforo. Bueno, continuamos con el borde lateral. Como también había dicho, se fija en la pared lateral de la cavidad pélvica, donde las dos hojas peritoneales del ligamento se van a continuar con el peritoneo parietal. A continuación vamos a colocar lo que es las paredes laterales de la cavidad pélvica para tener una mejor visualización. Aquí encontramos. Estoy señalando. Seguimos lo que es con el borde inferior, que vamos a ver a continuación. Aquí tenemos lo que es el borde inferior. Para poder observarlo vamos a retirar algunas estructuras. Ya hasta que retiremos las estructuras se dice que este se encuentra separado del periné por el tejido del espacio pelvirrectal superior y también se encuentra atravesado por el uréter y por numerosos vasos que veremos a continuación. Aquí está el borde inferior y se encuentra atravesado por el uréter. Vamos a observar de mejor manera en otra vista. Aquí podemos observar. Continuamos lo que es con el borde superior. Este borde superior es libre y se encuentra situado en la unión de las dos hojas de ligamentos anchos del útero, en la cual vamos a contener lo que es la trompa uterina, que une el resto del ligamento ancho del útero por medio de repliegue peritoneal delgado denominado mesosalpix, que sería, aquí sería el mesosalpix, donde se encuentra el número 5 y donde estoy señalando. Hablaremos del mesosalpix. Como podemos observar en esta imagen de acá, ese mesosalpix se encuentra aquí. Y en forma triangular podemos observar, la cual va a tener un vértice, en la cual se va justo a coincidir con el útero. Podemos observar tener también una base que es libre, que va a estar formada por el franja ovárica y fundíbulo de la trompa uterina. También va a presentar lo que son dos bordes, que veremos aquí a continuación, un borde superior que contiene la trompa uterina y un borde inferior que va a continuar inferiormente con el ligamento ancho del útero. También va a lo largo de lo que es el ligamento propio del ovario y también con el mesovario. Aquí tenemos otra imagen que podemos observar del mesosalpix. El mesometrio. Vamos a hablar aquí a continuación. El mesometrio se extiende inferiormente al mesosalpix. Aquí en otra imagen, inferiormente al mesosalpix. El mesometrio de las dos hojas del ligamento ancho del útero se van a encontrar separadas, podemos observar, de superior a inferior debido a un espacio que aumenta de espesor. Este también va a presentar bordes, el mesometrio, en el cual el borde superior, que se confunde con el límite inferior del mesosalpix, el borde medial, que recorre el borde lateral del útero, el borde lateral, que corresponde a la pared lateral de la cavidad pélvica, y donde las dos hojas del ligamento ancho del útero se va a continuar con el peritoneo parietal, y por último el borde inferior, que se confunde con el ligamento ancho del útero. Vamos a hablar sobre el contenido de los ligamentos anchos del útero. Esta va a estar formado por una lámina superficial o de recubrimiento y por un contenido. Vamos a hablar en primer lugar sobre la capa de recubrimiento, que es una lámina superficial
como su nombre propio lo dice, en la cual se va a tener una lámina anterior y una lámina posterior, que va a corresponder a la cara de los ligamentos que se unen entre sí. Cada una de estas láminas va a estar formada por una hoja peritoneal, en la cual esta va a envolver algunos elementos fibrocelulares y sobre todo fibras musculares lisas. Estas fibras nacen, se pueden decir, de la capa del miometrio. Continuamos con el contenido. El contenido es el conjunto de elementos que comprenden los ligamentos entre las láminas de la capa de recubrimiento. Tenemos dos tipos de contenido, el contenido del mesosálpix y el contenido del mesometrio. Hablaremos en primer lugar del contenido del mesosálpix, en la cual sus láminas se encuentran separadas una de otra por las ramas tubáricas de las arterias y venas ováricas y uterinas, así como por las dos formaciones embrionarias y el epóforo y el paróporo. Hablaremos del epóforo, en la cual es un resto de la porción genital del mesonefros situada en la parte lateral y ancha del mesosálpix, que podemos ver aquí a continuación. Aquí está el epóforo, en la cual forma un conducto alargado paralelamente a la trompa uterina, sobre el cual se implantan ramificaciones de los conductos sinuosos, el cual en su extremo libre se dirige hacia el hilio ovárico, que tenemos acá. Aquí. El segundo es el paróporo, es un vestigio de la porción urinaria de igual manera que el mesonefros, que habíamos hablado anterior, que se presenta de formas de pequeñas vesículas, podemos ver, agrupadas la parte medial del mesosálpix y en la proximidad del cuerpo uterino. Aquí está. También tenemos el contenido del mesometrio, que es una parte gruesa, aquí está el mesometrio, que es una parte gruesa del ligamento ancho del útero, que se encuentra el tejido fibrocelular y músculo liso, que se encuentra alrededor de los vasos que atraviesa el mesometrio, que es un tejido de continuidad inferior y medialmente con el tejido adiposo del espacio pelvirrectal superior, interpendicular. Nacen del cuerpo del útero posterior al ligamento redondo del útero, luego se va a unir con las venas uterinas en la proximidad de los vasos ilíacos. Seguimos. Tenemos aquí los ligamentos redondos del útero. Se extiende desde el cuerpo del útero hasta las regiones inguinal y púbica. Podemos observar. Aquí se encuentra. Vamos a quitar lo que es este ligamento para observar de mejor manera. Su longitud alcanza aproximadamente 15 centímetros y también su espesor va a disminuir del origen hasta el final de 3 a 5 milímetros. Vamos a observar. Este ligamento va a nacer de la cara anterior del cuerpo del útero, poco inferior, que se puede ver anteriormente a la trompa uterina, que veremos a continuación. Aquí donde nace, podemos ver. Se encuentra inferior lo que es a la trompa uterina. Estos ligamentos anchos del útero van a cruzar inmediatamente los vasos y nervios obturadores, aplicados sobre la fascia pélvica, y también continúan con los vasos ilíacos externos, pasan superiormente al asa cóncava superior que describe la arteria epigástrica inferior en su origen, y también va a penetrar el conducto inguinal, en la cual recorre en toda su longitud, como podemos ver aquí. El conducto inguinal del ligamento redondo está bordeado anterior y lateralmente por el ramo genital del nervio ilioinguinal y posteriormente por el ramo genital del nervio genitofemoral y la arteria cremastérica. Este ligamento va a emerger del conducto por su anillo inguinal superficial, que aquí podemos observar, en la cual esta va a dividir en numerosos fascículos fibrosos que van a terminar en el tejido celular adiposo del monte del pubis y del labio mayor de la vulva. Además, este ligamento está compuesto por el tejido conjuntivo y muscular liso.
la cual podemos observar. Continuamos. Tenemos los pliegues rectouterinos. Son fascículos conjuntivos y musculares lisos que nacen de la cara posterior del cuello del útero. Se puede decir que acerca de sus bordes laterales y de la vecinidad inmediata del istmo, que se dirige superior y posteriormente, que contorneando las caras laterales del recto y termina en la cara anterior del sacro, que podemos observar. Esta también va a elevar el peritoneo formando un pliegue curvo con cavidad que va a limitar lateralmente con el fondo del saco rectouterino. También estos repliegues rectouterinos de un lado opuesto se va a unir con el cuello del útero por medio de un rodete uterino. Además determina un relieve de peritoneo que se denomina ligamento uterolumbar. Aquí están, podemos observar, aquí están los pliegues. Y por último tenemos lo que es el ligamento propio del ovario. Es un fascículo de fibras musculares lisas que nacen del cuerpo del útero, un poco inferior y posterior a la trompa uterina. Desde ese punto se dirige lateral y posterior. Esta va a discurrir posterior al borde inferior del mesosalpix y va a terminar en el extremo inferior del mesovario y el ovario. Seguimos. Aquí podemos observar un video en el cual vamos a ver las diferentes estructuras que había mencionado anteriormente. Ahí observamos las diferentes estructuras: el útero, el ovario derecho y la trompa de falopio. También tenemos otras estructuras, podemos observar. Podemos encontrar el colon sigmoides, aunque no lo menciona ahí. El ligamento ancho del útero se encuentra en esta parte. Vasos y nervios. Tenemos arterias en el útero, recibe sus vasos de la arteria uterina, que podemos observar que esta, después de haber cruzado en el uréter, la arteria uterina alcanza en el cuello del útero por superior a la porción lateral del fornix de la vagina. Un poco antes de llegar al cuello de la arteria uterina proporciona ramas vesicovaginales para la vejiga urinaria y la vagina una arteria cervicovaginal destinada a la parte inferior del cuello y la pared anterolateral de la vagina. Las ramas del cuello son 6 por término medio, son largas, que presentan un trayecto extrauterino muy largo debido a los numerosos sinuosidades. Tenemos también las ramas del cuerpo, que son 8. Son cortas, penetrantes de su origen en el tejido muscular. Cada una de ellas se divide una vez en una rama anterior y otra posterior. Entre el cuerpo y el cuello existe una zona del útero muy poco vascularizada. Las venas uterinas vierten en los densos plexos uterinos situados al lado del útero, como podemos observar aquí, el de color azul que está marcado vena uterina. Superiormente encontramos las venas ováricas, vasos linfáticos, que se deben distinguir los vasos linfáticos del cuello y los vasos linfáticos del cuerpo del útero. Unos comunican con otros por medio de redes que originan, que son las mismas en toda la pared uterina, en las que tenemos a continuación. Podemos observar acá una flechita, en la cual se dirigen la mayor parte de los casos hacia los nódulos linfáticos ilíacos externos, intermedios y superiores. Los vasos linfáticos del cuerpo del útero drenan en los nódulos linfáticos aórticos, laterales en los nódulos linfáticos peaórticos, próximos al origen de la arteria mesentérica, que podemos observar inferior, en los nódulos linfáticos ilíacos,
externos, intermedios y a veces en los nódulos linfáticos inguinales, superiores, superficiales y profundos. Y por último tenemos los nervios en el útero. Este es un inervado por el plexo uterino. Dicho plexo hace que el borde anterior del plexo hipogástrico inferior, que va a discurrir en la parte anterosuperior del pliegue reutouterino, y aborda en el útero a la altura del istmo del útero, que podemos ver aquí, el istmo del útero. Y aquí lo que es la arteria mesentérica inferior, que hablamos anteriormente, y acá los vasos linfáticos. A continuación voy a hablar acerca de la vagina. Es un conducto que se extiende desde el cuello del útero hasta la vulva. Como podemos observar, está situada posterior a la vejiga urinaria, anterior al recto e inferior al útero. Esta es la ubicación de la vagina. También se conoce que no es una estructura del todo rectilínea, ya que su extremo superior se asemeja a una cúpula, mientras su extremo inferior es aplanado transversalmente. La longitud de la vagina será en promedio de 8 centímetros, pero su pared anterior será ligeramente más corta que la posterior, ya que la anterior tendrá una medida de 7 centímetros, mientras la posterior alcanzará los 9. La cara anterior de la vagina, que es la que estoy señalando aquí, se encuentra relacionada con la cara posterior de la vejiga urinaria e inferiormente se relaciona con la uretra. Pero estos órganos están separados de la cara anterior por medio de una capa de tejido conjuntivo, laxo y poco denso que va a permitir la separación entre estas estructuras. La cara posterior, en cambio, está tapizada por el peritoneo del fondo del saco recto-uterino que se ubica a 7 centímetros del orificio vaginal que encontramos aquí. La vagina se va a adosar posteriormente al recto, pero entre ambas estructuras va a existir una capa de tejido celular bastante laxo denominado septo o tabique rectovaginal, que es el que está aquí. En el límite superior del periné, la vagina y el conducto anal se van a separar debido a que la vagina sigue su trayecto oblicuo anterior e inferiormente, mientras que el conducto anal se va a dirigir posterior e inferiormente. Los bordes laterales de la vagina se dividen en dos partes, una superior o intrapélvica y una inferior o perineal. La porción intrapélvica, como vemos aquí, estará comprendiendo aproximadamente los 2/3 superiores del conducto y va a corresponder al tejido fibrocelular del espacio pelvirrectal superior. Esta porción también va a tener relación con el uréter, como está señalada en esta fotografía. La porción perineal se relaciona en cambio de superior a inferior y lateralmente con los fascículos del músculo elevador del ano, que se encuentra aquí y que podemos observar que cruza la vagina y se une a ella. También va a estar relacionada con el músculo constrictor de la vulva, que está aquí, y con el bulbo del vestíbulo. En cuanto a los extremos de la vagina, el superior se va a insertar en el cuello del útero gracias a que este extremo se ensancha a manera de cúpula para insertarse en la porción intravaginal del cuello del útero. El extremo inferior, en cambio, se abre en el fondo del vestíbulo de la vagina. En la mujer virgen, este orificio es estrecho y estará cerrado por un repliegue mucoso llamado himen, que en este caso está roto. El himen es una membrana que se inserta en el borde del orificio vaginal, que se encuentra aquí, y lo más común es que sea semilunar, aunque existan veces que pueda cerrar el orificio vaginal en su totalidad. Después del primer coito o penetración, el himen se va a desgarrar y los colgajos cicatrizales se van a denominar lobulillos himeniales. Durante el parto, los desgarros son más profundos y los lobulillos himeniales se sustituyen por carúnculas himeniales. Por último, el borde anterior del orificio vaginal estará marcado por una eminencia conocida como carina uretral de la vagina que se extiende hasta el orificio de la uretra y estará en ciertas ocasiones marcada levemente. Bien, con respecto a la configuración interna de la vagina, vamos a tener primeramente los denominados pliegues transversales, los cuales se encuentran en la superficie interna de la vagina y básicamente son engrosamientos de la mucosa. También se los llama rugosidades de la vagina
o bien pliegues de la vagina y están desarrollados en los 2/3 inferiores y pueden atenuarse o incluso desaparecer cerca del extremo superior del conducto como tal. También dentro de la configuración interna están las denominadas columnas rugosas, que se encuentran en cada una de las paredes, tanto anterior como posterior de la vagina. Se trata en sí de una eminencia longitudinal, media y ancha que se extiende solo en la mitad inferior de dichas paredes. Como podemos ver en esta imagen, tenemos la columna rugosa anterior, debido a que esta es una vista de la pared anterior de la vagina como tal. También estas columnas están enteramente cubiertas por lo que son las crestas transversales que acabamos de ver en la diapositiva anterior, y cuando las paredes se colocan una contra otra, las columnas se pueden aproximar, pero hay que tener en cuenta que no se pueden superponer. Cabe recalcar que la columna rugosa anterior está más desarrollada en comparación con la columna rugosa posterior. Esta va a comenzar en el borde anterior de lo que es el orificio vaginal por la denominada carina uretral, como podemos ver aquí señalada, y va a terminar bifurcándose a la altura del cuello de la vejiga. Estas dos ramas de bifurcación se van a separar luego de inferior a superior y de medial a lateral. Además, limitan con un pliegue transversal situado inferior al extremo inferior de lo que es el cuello uterino, un espacio triangular, es decir, el triángulo vaginal, cuya superficie se corresponde con la porción de la superficie vesical designado como trígono vesical. Aquí podemos ver de una manera más didáctica lo que es también el trígono vesical. Con respecto a la estructura, la pared vaginal se va a encontrar constituida por 3 capas. Primero tenemos una capa externa conjuntiva, que es la que encontramos señalada aquí. Luego tenemos una capa media de musculatura lisa, formada por fibras longitudinales superficiales y también por fibras circulares profundas, que es la que tenemos señalada justo aquí. Por último, vamos a encontrar una capa interna mucosa estrechamente adherida a lo que es la capa muscular, como podemos ver aquí. Con respecto a los vasos y nervios, vamos a tener que las arterias de la vagina son a cada lado. Primero, superiormente, encontramos las ramas vaginales de la arteria uterina, en este caso de la arteria uterina derecha, como podemos ver aquí en toda su extensión. También de la rama cérvico-vaginal y de la primera arteria del cuello uterino. En cambio, en la parte media del conducto vamos a encontrar la arteria vaginal, que va a irrigar la mitad o los 2/3 inferiores de la vagina como tal. También se va a encontrar la arteria rectal media, que va a proporcionar ramas a la pared posterior de la vagina en sí. Como podemos ver aquí el recorrido que cumple la arteria rectal media derecha en este caso. Luego estas arterias se van a anastomosar entre sí y con las del lado opuesto, es decir, estas arterias se unen. Y bueno, dichas anastomosis forman posteriormente la arteria ásigos de la vagina, que se va a extender de un extremo a otro del conducto. Bien, con respecto a las venas de la vagina, vamos a tener que estas forman a ambos lados de la vagina lo que es el denominado plexo venoso vaginal. Bien, este se va a encontrar anastomosado superiormente con el plexo venoso uterino. Anteriormente con el plexo venoso vesical. Bien, la vagina se va a encontrar anastomosada inferiormente con las venas pudendas internas, como podemos ver aquí. Por las venas del bulbo del vestíbulo.
y posteriormente con el plexo venoso rectal. Las venas vaginales en parte vierten directamente en la vena ilíaca interna o en uno de sus afluentes. En cuanto a los vasos linfáticos de la vagina, tenemos que una parte van a seguir a la arteria uterina, que es esta de aquí, y otra parte a la arteria vaginal, que es esta de aquí. Bien, los que siguen a la arteria uterina en la literatura nos menciona que son tributarios, es decir, que desembocan en los nódulos linfáticos ilíacos externos. Y los que siguen en cambio a la arteria vaginal van a ser tributarios de los nódulos linfáticos internos y algunas veces de los nódulos linfáticos ilíacos comunes del promontorio. Por último, en cuanto a los nervios de la vagina, estos proceden del plexo hipogástrico inferior. Bueno, yo les voy a hablar sobre la vulva. La vulva está conformada por labios mayores de la vulva, monte del pubis, labios menores de la vulva, clítoris, vestíbulos de la vagina, bulbos vestibulares y glándulas vestibulares mayores. Vamos a empezar hablando sobre los labios mayores de la vulva. Como se podrá ver en la imagen, son dos repliegues cutáneos, tan alargados de anterior a posterior y miden aproximadamente 8 centímetros de longitud, es decir esto, y 1,5 centímetros de altura. Este está conformado por dos caras, dos bordes y dos extremos. Su cara lateral, que se encuentra por aquí, esta está separada del muslo por el surco genitofemoral y está cubierta por pelos. La cara medial, que sería la que está de aquí, esta se relaciona con el labio menor de la vulva y limita con este un profundo surco labial. Ahora, su borde superior cubre las ramas isquiopubianas anteriormente y la región urogenital posteriormente. Su borde inferior es libre y está cubierta de pelos. Su extremo anterior, que es el que podemos ver ahora, se confunde con el monte del pubis y el extremo posterior, que no se puede ver por la imagen, se forma la comisura posterior de los labios. Los labios mayores de la vulva están conformados por piel, capa de fibras musculares lisas, panículo adiposo subcutáneo, membrana fibroelástica y un cuerpo adiposo, que es un órgano semieréctil. Ahora les hablaré del monte del pubis. Este tiene continuidad posterior e inferior con los labios mayores de la vulva, es decir, más o menos por aquí. Y además este se pierde en la parte antiinferior de la pared abdominal. Ahora hablaremos de los labios menores de la vulva. Estos son dos pliegues cutáneos de apariencia mucosa, están situados medialmente a los labios mayores de la vulva. Miden por término medio 3 centímetros de longitud, es decir esto, y de 1 o 1,5 centímetros de altura, y su espesor aumentará desde su borde libre hacia su borde adherente. Al igual que los labios mayores de la vulva, este está conformado por dos caras, dos bordes y dos extremos. Su cara lateral está separada del labio mayor de la vulva por el surco labial. Su cara medial forma la pared lateral del vestíbulo de la vagina, como se podrá ver. Ahí se encuentra el vestíbulo de la vagina. Su borde superior corresponde al bulbo del vestíbulo. Su borde inferior es delgado e irregular. Su extremo anterior está conformado por dos pliegues. Un pliegue anterior que se continúa con la cara dorsal de la clítoris y forma el prepucio del clítoris. Como se podrá ver, ahí se encuentra el prepucio del clítoris. Y un pliegue posterior que constituye el frenillo del clítoris. El extremo posterior es más estrecho y se une al extremo posterior del labio menor opuesto. La estructura de los labios menores de la vulva están constituidos por un repliegue cutáneo que contiene en su espesor tejido conjuntivo y elástico. Ahora hablaremos del clítoris, que es un órgano eréctil. Todo esto de aquí. Vamos a hablar de los cuerpos cavernosos del clítoris, que son esos. Estos son análogos a los del pene,
se insertan en el borde inferior de las ramas isquiopubianas. Los cuerpos cavernosos del clítoris se extienden de anterior, superior y medialmente hasta llegar a la parte anterior del extremo inferior de la sínfisis del pubis, formando lo que es el cuerpo del clítoris, que se encuentra ahí, cuerpo del clítoris. Este cuerpo continúa la dirección de los cuerpos cavernosos, pero luego cambia su dirección y se orienta inferior y posteriormente formando lo que es la rodilla del clítoris. Vamos a hablar ahora de la estructura del clítoris. Está conformada por piel, capa celular y una fascia del clítoris. La piel está recubierta por el tegumento de la vulva y forma el prepucio del clítoris. Su capa celular es delgada y tapiza lo que es el cuerpo del clítoris, que se ve en azul. Y su fascia separa los vasos y nervios subcutáneos de los vasos y nervios profundos del clítoris. Ahora hablaremos del ligamento suspensorio del clítoris. Este ligamento es semejante al del pene y está compuesto por elementos fibroelásticos que descienden desde la línea alba hasta la sínfisis de la fascia del pubis para terminar en lo que es de la fascia del clítoris. Ahora hablaremos de los bulbos del vestíbulo. Como se podrá ver, son dos órganos eréctiles tan anexos a la vulva, situados a ambos lados de los orificios vaginal y externo de la uretra. Como se podrá ver, el orificio vaginal y externo de la uretra. Su longitud es de 3,5 centímetros, su altura de 1,5 y su anchura de 1 centímetro. Su configuración es dos caras, dos bordes y dos extremos. Su cara medial, que se podrá ver aquí, es contigua posteriormente a la glándula vestibular mayor. Esta está cubierta, al igual que la glándula, por el músculo constrictor de la vulva. Su cara lateral está cubierta por el músculo bulbo esponjoso. Este separa el bulbo del vestíbulo del triángulo urogenital. Su borde superior se relaciona con el plano medio del perineo, mientras que su borde inferior, que está por acá, recorre el borde adherente de los labios menores de la vulva. Su extremo posterior, el cual no se puede ver en la imagen, termina casi a la altura de la parte media del orificio vaginal, mientras que su extremo anterior se comunica con el bulbo del vestíbulo del lado opuesto. Ahora hablaremos de las glándulas vestibulares mayores, que son esas de ahí, que están marcadas en azul. Estas están situadas lateralmente a la mitad posterior del orificio vaginal. Como se podrá ver, el orificio vaginal están lateralmente. Son alargadas de anterior a posterior y aplanadas transversalmente, y su volumen va a ser variable. Al igual que los bulbos del vestíbulo, esta tiene dos caras, dos bordes y dos extremos. Su cara medial está cubierta por el músculo constrictor de la vulva y medialmente a este la pared vaginal. Su cara lateral se adosa anteriormente al bulbo del vestíbulo y posteriormente al músculo bulbo esponjoso. Su borde superior, que está por aquí más o menos, se relaciona con el diafragma pélvico y con el músculo transverso profundo del perineo, mientras que su borde inferior se sitúa superior a los labios menores de la vulva. Su extremo posterior corresponde con los músculos transversos profundo y superficial del perineo, y su extremo anterior está adosado al bulbo del vestíbulo. Además tiene un conducto excretor que emerge de la cara medial de la glándula vestibular mayor y esta se dirige oblicuamente en sentido anterior y medial. Ahora hablaremos del vestíbulo de la vagina. El vestíbulo de la vagina es la depresión vulvar limitada lateralmente por la cara medial de los labios menores de la vulva. Como se puede ver, los labios menores de la vulva se encuentran medialmente. Anteriormente por el clítoris, se encuentra acá, y posteriormente por el frenillo de los labios de la vulva. El fondo del vestíbulo, o también denominado techo del vestíbulo, está separado de los labios menores de la vulva por el surco vestibular, y este surco se abren los conductos excretores de las glándulas vestibulares mayores. El techo del vestíbulo se encuentra en gran parte ocupado por los orificios externos de la uretra y vaginal. Como se puede ver, los orificios externos de la uretra y el vaginal.
Posterior al orificio vaginal, es decir, este de aquí, se encuentra una depresión denominada fosa del vestíbulo de la vagina. Anteriormente al orificio externo de la uretra, por aquí, y de la papila uretral, el vestíbulo de la vagina presenta una superficie triangular, cuyo vértice coincide con el clítoris y la base de la papila uretral. Ahora hablaremos de los vasos y nervios de la vulva. Con respecto a sus arterias, las arterias de la vulva proceden de las arterias pudenas externas, ramas de las arterias femorales y sobre todo de la arteria pudena interna y ramas de la arteria ilíaca interna. Las arterias del monte del pubis y de la parte anterior de los labios mayor y menor de la vulva son aportadas por la arteria pudena externa. Las arterias de la parte posterior de los labios mayor y menor de la vulva proceden de la arteria perineal y de la rama de la arteria pudena interna. El clítoris y su prepucio reciben las arterias cavernosas y las arterias dorsales del clítoris. El bulbo del vestíbulo está irrigado por las arterias del bulbo del vestíbulo y uretral, y su glándula vestibular mayor recibe también ramas de las arterias del bulbo del vestíbulo y perineal. Con respecto a sus venas, las venas del monte del pubis y de los labios mayor y menor de la vulva se dirigen a las venas pudenas externas anteriormente y a las venas perineales superficiales. Las de los labios menores de la vulva drenan en las venas del bulbo del vestíbulo y del plexo venoso intermedio. Las venas del clítoris drenan en las venas superficiales y profundas del clítoris. En estas se pueden distinguirse en una o dos venas dorsales superficiales del clítoris principales, una derecha y otra izquierda, que se dirigen a la vena safena mayor, y las venas del bulbo del vestíbulo, de la glándula vestibular mayor y del plexo venoso intermedio drenan a cada lado en la vena pudenda interna. Con respecto a sus vasos linfáticos, los vasos linfáticos de la vulva terminan en los nódulos linfáticos inguinales superficiales, principalmente en los superomediales. Y finalmente, con sus nervios, la parte posterior de los labios mayores de la vulva están inervadas por el ramo perineal lateral y por el ramo superficial del nervio perineal. Los labios menores de la vulva reciben sus nervios de los ramos superficiales y profundos del nervio perineal. El ramo profundo de este nervio inerva el bulbo del vestíbulo y los nervios dorsales del clítoris inervan este órgano.